Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Quiero darles una cordial bienvenida a las personas que ya ingresaron. Gracias por atender este llamado. Vamos a estar dando unos minutos para que vayan ingresando más personas que se inscribieron a nuestro webinar, pero también quiero ir dándole la bienvenida a nuestros panelistas. Entonces, nos acompaña Juan Chaparro y Milton de la empresa Veriblock. Si ellos me escuchan. Hola Milton, ¿cómo estás? Saludos, Franklin. Muy bien, muchas gracias. Espero tú también estés bien. Gracias por la invitación. A ustedes por acompañarnos. Hola Juan, ya te vemos. Hola Milton. Hola, Perdóname Juan. Juan, ¿nos escuchas? ¿Estás en mute, Juan? Estás muteado. No, ahí todavía no te escuchamos, Juan. Ya, Sí, ahí ya te estaba escuchamos. silenciando por alguien. Vale, perfecto. Bienvenidos. Listo. Quiero Hola, contarles a las buenos personas. días, ¿cómo están? Mucho gusto. Juan Fernando Chaparro, director legal y de producto de Verilog. Exacto, eso quería que le contáramos a las personas, que pudiéramos hablarles a ellos un poco de nuestros perfiles para dar inicio. Milton, si nos quieres contar un poco también de tu perfil. Claro, por supuesto. Bueno, actualmente Business Developer en Veriblock. Experiencia principalmente en el campo del desarrollo de proyectos blockchain con mucho enfoque en lo que es Industria 4.0 y actualmente en la industria financiera pues como tal. Eso es principalmente lo que venía haciendo también como director de proyectos pues, en algunos emprendimientos y ahora con Veriblock. Vale, perfecto. Contarles a la audiencia, a la gente que nos está acompañando, que queremos ir de lo general a lo específico, tratando de aterrizar ya sobre el cierre con algunas preguntas de ustedes, pero también con un roadmap, cómo implementar un modelo de negocio con blockchain. Entonces, para irnos colocando en contexto también, como para calentar motores, quisiera preguntarle a Milton, hablemos un poquito también del contexto, cómo se da qué está pasando a nivel mundial con este tema de blockchain o cadena de bloques. ¿Cómo inicia? Para que la gente vaya teniendo ese contexto, Milton, por favor. Claro que sí, Franklin. Bueno, a ver, básicamente el principal detonante de esto fue la crisis mundial económica que se vio en el 2008, pero quizás uno de los antecedentes más grandes fue en septiembre de 2001. Sí, recordemos el atentado pues, que sufrió en Nueva York. Desde ese entonces la economía americana comenzó muy golpeada y pues se pusieron múltiples ayudas económicas y desde todo punto de vista para tratar de recuperarla. ¿Sí? Entonces, coloco acá el caso de Lehman Brothers que pasó en el 2008 y ya te lo relaciono con lo anterior, pero ¿quién fue Lehman Brothers? Es un banco que es mundialmente conocido principalmente por su fracaso. En su tiempo fue muy grande, histórico, ¿cierto? Un banco joven en la economía americana. Comenzaron inicialmente pues con banca de inversión, trading. Tenían una figura de intermediación entre oferta y demanda en sus inicios y con un enfoque también en préstamos. ¿Y qué pasa? Entonces, la Reserva Federal, en su buena voluntad de querer reactivar la economía, ¿qué hace? Baja las tasas de interés para que las personas, los ciudadanos del común, pues claro, ven que hay un banco que nos está prestando a menor tasa, entonces yo corro y me endeudo. Eso es básicamente cómo funciona la economía en cuanto a expansión y contracción. Entonces, ¿qué pasó? Básicamente, pues la Reserva Federal, en pro de reactivar la economía, baja las tasas de interés y hay una figura que tienen los bancos que se llama la hipoteca subprime. Así se le conoció en aquel entonces. De hecho, hoy en día también utiliza una figura, pero con mejores agencias calificadoras.
Y bueno, pues en ese afán de reactivar la economía, tasas baratas, corre la gente y quiere comprar naturalmente su casa. Y ocurrió un fenómeno en donde pues pasaba que le prestaban a todo el mundo, ¿cierto? Y de esa hipoteca, que eso se convierte en algo con valor, que se va rotando entre bancos y bancos, comenzó a cederse de una entidad a otra, aumentando 1 por 10. Es decir, una hipoteca que costaba, no sé, 1, ahora entre préstamos y créditos costaba 10. Entonces se comenzaba a hacer una burbuja inmobiliaria. Esto es un caso bien conocido, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La oferta de casas, pues, en ese entonces permanecía igual, pero ¿qué aumentaba? La alta demanda de compradores, todos endeudándose a comprar la casa. ¿Qué pasaba esto? El precio subía porque el mercado inmobiliario, pues, relativamente se considera como muy estable. Entonces, el precio subía y el inversor, ¿qué hacía? Pues refinanciaba su crédito y los bancos volvían y cogían y esto y lo replicaban de una parte a otra, haciendo de una deuda un montón de deuda, una economía basada en deuda. Entonces fue muy perjudicial para la economía porque esto tarde que temprano tenía que traer la inflación, otro fenómeno bien conocido. Entonces, ¿qué pasa? La Reserva Federal nuevamente en su poder de control de economía, ¿qué hace? Pues no, tenemos que controlar, tenemos la inflación disparada. ¿Cómo la reduzco? Aumento nuevamente las tasas de interés. Y eso afectó a muchas personas que ya tenían su crédito o que tenían proyectos de pedir nuevos créditos. Entonces, ¿qué pasó? Pues hay una mala economía, tasas caras, la gente comenzó a tener impagos. Y al tener impagos de una deuda que estaba replicada un montón de veces, pues ahí se viene un castillo de naipes donde eso derrumba la economía. Es un golpe muy Claro. fuerte. Y Lehman Brothers pues fue uno de los bancos, sí, más afectados que participó de este sistema financiero algo corrupto. Y bueno, eso nos dejó serias consecuencias. Claro, estoy entendiendo también que tenemos un problema grave y es el tema de la centralización, en la medida de que si esas personas que centralizan, eh, pues no actúan de una manera transparente. Entiendo que en ese 2008 Satoshi Nakamoto escribe un paper, bueno, más bien un grupo de personas que hablan de eso, ¿no? De solucionar la confianza, de que el dinero sea anónimo y también en una medida descentralizar ese poder, pues para que la regulación sea de todos. Estoy entendiendo de esa manera y entiendo que soluciona un tema de confianza. ¿Tú cómo lo ves, Milton? Sin duda es un tema de confianza por donde quiera que se le mire. Lo que pasa es que es un asunto disruptivo al percatarse del valor. ¿Y por qué te lo digo? Primero, confianza. ¿Por qué? En entidades. Y es que eh, el caso, por ejemplo, de Lehman Brothers, ellos tenían 4 días antes del banco declararse en quiebra, ellos tenían una calificación máxima, 5 estrellas, 4 días antes. El asunto es que esa calificación se la daban a agencias calificadoras de riesgo que tenían vinculación directa con el banco. Entonces, imagínate, es decir, eso no es posible. Entonces, pensando en algo como una economía más sana, en donde realmente se pudiera transar ese el valor, finalizando esta crisis de 2008, de hecho, tiene el white paper se publica un 30 de octubre, 31 de octubre, y llega un señor sí, anónimo hasta el momento, no sabemos si es una persona o un grupo, y publica en un foro de Cypherpunk un white paper y les dice, mire, pues básicamente acá hay una herramienta, ¿cierto? Él coge varias tecnologías y él en su web paper es muy claro y tiene múltiples referencias. Satoshi realmente lo que hizo no fue
no fue inventar el dinero electrónico. El dinero electrónico ya se había introducido hace mucho tiempo. Él realmente lo que solucionó fue el problema del doble gasto, ¿cierto? Entonces, él coge y les dice, vea, esto puede ser un nuevo sistema financiero, ¿cierto? Pero en lugar cómo les va. Entonces, claro, un sistema libre, con acceso para todos, donde no se excluye a nadie, donde hay unas reglas pactadas como tal, donde la gente se comenzó pues, naturalmente a apropiar de él. Porque es que, ¿qué pasa, Franklin y Juan? Un problema bastante, bastante grave, pero una vez no se percata. Y te pongo el caso de la siguiente manera. Yo estoy acá en Medellín y, digamos, Franklin, vos en Bogotá. Si yo quiero hacerte llegar dinero, sí o sí, de manera tradicional, tengo que acudir a una entidad centralizadora, ¿cierto? Sea un banco, una agencia de remesas, ¿cierto? Es decir, no hay forma de hacértelo llegar, bueno, antes del Bitcoin, sin que no participara un tercero en esa transacción. Entonces, ella le pregunta, si yo quiero usar medios que están en línea, puedo tener anonimato en línea. Es decir, puedo tener las ventajas que me da a mí el traspasar efectivo, pero en línea. Hasta antes del Bitcoin esto era muy difícil. De hecho, casi que imposible, por lo que te comento de la entidad centralizada. Entonces llega el white paper de Satoshi y nos dice, vea, un efectivo, un valor peer-to-peer, es decir, de par a par, confiando todos en una red en donde la red no es de nadie, pero es de todos. Es un concepto muy disruptivo. Y ahí fue como cuando ya se comenzó a introducir fuertemente el concepto de red. La red blockchain de Bitcoin, pues hasta el momento vamos en más del bloque de 655.000 y ni una sola transacción fraudulenta sin intermediarios. Entonces, Eso que tú acabas de nombrar me parece muy importante. Yo creo que todos los que estamos en la audiencia, Juan, Milton, también lo han vivido. Todos en algún momento usamos algo que era esas redes peer-to-peer, usando Emule. Me acuerdo mucho que en ese momento uno podía acceder a todo tipo de información, pero también me acuerdo que al ser esas redes distribuidas, pues hacía que los temas de seguridad fuera un tema muy sensible, muy vulnerable. Me acuerdo de estar bajando un par de virus también por ese tipo de redes. Y quiero que charlemos de eso también, porque, ok, para las personas que hasta ahora están ingresando al tema del blockchain, que están conociendo un poquito más de estos modelos de negocio, cómo funciona la tecnología, por qué hablar ahora de confianza cuando tengo casi que las puertas abiertas a otros pares dentro de esa misma red, que así como pueden ser confiables, pues también pueden ser gato por liebre. claro, claro. Lo que pasa es que, a ver, el asunto de la confianza es algo quizás hasta filosófico, porque ¿qué es la confianza? A ver, si uno se pone a preguntar sobre qué es la confianza, es algo muy general, se puede quedar uno corto. Yo lo defino básicamente como el yo querer o yo confiar, esperar en que el otro obre bien. Y ese es el problema, es que somos personas en donde pues, vivimos en un mundo donde no somos corruptos, no, porque no todos somos así, pero sí somos corruptibles. Puede que ni siquiera bajo voluntad nuestra, sino alguna presión externa, es decir, en un montón de cosas. Entonces, antes de que se implementara como tal el concepto de blockchain, esto pasaba. Y en cuanto a confianza, teníamos algo local, ¿sí? Es decir, iniciando el intercambio de valor, pues desde el trueque, ¿cierto? Local, para par, ¿cierto? Pero por temas de unidades, de relación de materias primas, ¿cierto? Necesitamos pues una figura que nos permitiera como una medida estándar. Ahí fue que nació la necesidad del dinero, ¿cierto? Una invención puramente humana. Y para comerciar, entonces,
requerimos de un tercero de confianza, alguien que haga las veces de intermediador. De como yo no confío en vos, entonces yo sí confío en otra entidad que nos comunica. El asunto es que esas entidades tienen dirección centralizada, están generalmente a la cabeza de un director ejecutivo, un presidente o lo que sea, que es susceptible a ser corrupto. Es decir, puede pasar en algún momento, o errores, tomar malas decisiones, ¿cierto? Entonces, eso es lo que pasa cuando depositamos confianza. Si esa persona le da por hacer cosas que no debería, entonces terminamos afectados todos. Entonces, ¿qué soluciona blockchain realmente? Él dice, vea, es que no vamos a tener algo centralizado que tome las decisiones, sino que las decisiones las vamos a tomar todos. Vamos a tener una confianza distribuida, en donde para confiar, pues, ¿qué necesitamos? Ver lo que pasa en el libro mayor de cada una de las transacciones, o sea, de lo que se está hablando, todos lo vemos. Open source, es decir, el código abierto ya se convierte en algo que también genera confianza, todo lo vemos, todo lo validamos, entonces no confiamos en ninguno, pero sí confiamos en todos. Ese es realmente lo que soluciona blockchain, un problema de confianza. Un poquito la gráfica que estamos viendo ahí entonces habla de eso, ¿no? Esas redes peer-to-peer, hablando de transacciones locales de par a par. Por eso entran los bancos, se quedan en la mitad haciendo esa intermediación, diciendo, ok, este sí es un dinero, y aunque yo no conozca a las personas, el dinero que están utilizando es confiable. Y ahora, entonces, en esa gráfica, entiendo, en la derecha, de una manera distribuida, todos asumen la responsabilidad y definen estándares de seguridad para todos, que se vuelva como un requisito también de esa red. Hablemos un poquito también del estado del arte. Bueno, eso fueron los comienzos, este es como un resumen técnico de qué está pasando, pero también pongamos en contexto a las personas cuál es el estado del arte, cuál es el nivel tecnológico en el que nos encontramos actualmente, Milton, hablando de temas de blockchain. Correcto, bueno, viene siendo muy implementado. A ver, blockchain como tal hace parte de una de las tecnologías DLT, Distributed Ledger Technology, sí, simplemente tecnologías de libro distribuido, pero con ciertas particularidades. Y es que blockchain como tal utiliza tecnologías base bastante importantes. Acá pues mencionamos básicamente las principales, y es que son redes peer-to-peer, es decir, se comunican todos directamente, pero a través de una red. Ya obviamente basado pues en la necesidad de crecimiento de escala tecnológica, estar en red y tener ese tipo de comunicaciones se vuelve casi que necesario, sino que una vez Franklin y Juan como que no se percata bien de la figura y el valor que realmente aportan los otros, sino que desde que me solucionen mi problema, pues bueno, todo está bien, pero no hay cosas que se pueden hacer. La parte de registros distribuidos, es decir, lograr copiar, lograr hacer N copias, todas originales, es algo que también genera confianza. ¿Cómo se hace? Ahí vienen los algoritmos de consenso. Entonces, ¿cómo se va a decidir sobre la red? ¿Qué vamos a hacer? Ahí viene la parte de votación. Y por eso es que se dan las bifurcaciones en algunas redes. Blockchain tiene Bitcoin tiene varias de ellas, lo que es el caso de Bitcoin Cash, Bitcoin, el mismo Ethereum salió de una bifurcación del Ethereum Classic, pero es precisamente lo que permite el consenso, ponernos todos de acuerdo y por votación, digamos, logrando una democracia real. El tema de criptografía, muy importante también porque es que todo viaja en la red, entonces debe ser un secreto. Ahí también la importancia de lo que es llave pública y llave privada para abrir esos secretos. Y respecto a la teoría de incentivos y gaming, esa es es el pilar de las redes públicas porque ellos definen una unidad de cuenta, un token para poder recaudar como ese costo de poder de procesamiento que ellos les sirven a la red. En el caso de Bitcoin, pues los mineros se minan, por eso está el token, es decir, la cripto, el Bitcoin como tal. En Ethereum
el Ether, y básicamente es eso, las tecnologías que agrupa blockchain como tal. Es la salsa secreta de cómo hacer que las redes públicas funcionen, porque pues finalmente si todo es, digamos, de alguna forma descentralizado y sin una jerarquía, cómo se organiza la gente y se organiza por medio de teoría de juegos, que es algo bastante impresionante. O sea, eso combinado con la tecnología es lo que hace que la red sea tan interesante para tanta gente. Y de hecho, pues ya que llegamos acá a lo de los proyectos, este tema de blockchain y de criptomonedas y criptoactivos es aplicable a muchísimos campos. Uno creería o la gente que está empezando en esto piensa que esto es simplemente Bitcoin y de pronto Ethereum que de pronto ha sonado y ya. Pero en realidad esto está aplicando y, digamos, disruptiendo varios sectores, desde el sector, obviamente, de mercado de capitales como tal, crowdfunding en muchas partes del mundo. Acá en Colombia todavía no ha llegado, en Ecuador pues no sé, pero pues finalmente sí está pegando mucho en lo que es el mercado de capitales. El otro lado muy grande es el tema de record keeping, que es un montón de aplicaciones que ya están ocurriendo en la actualidad, que están ocurriendo tanto en el mundo como en Latinoamérica, en el caso de Colombia, el llevar el registro propiedad de títulos de inmuebles, en el piloto que ya pasó acá con la Universidad Nacional. Otro tema muy interesante es el tema de los votos, que pues que no sé si escucharon justo ahorita que estamos en esta coyuntura electoral, en algunos estados de Estados Unidos hicieron algunos pilotos con blockchain para las votaciones, lo cual es bastante interesante. Y pues aparte de eso, pues digamos que todo el impacto que tienen varios en otros mercados que ahorita les contaré. Desde en cuanto a la infraestructura, pues Milton, tú que eres el experto como para que la gente se lleve una idea en general de cómo funciona esta infraestructura que es mixta, es una combinación entre blockchain y otras tecnologías que digamos que da paso a unas soluciones de negocios reales. Correcto, Juan, claro que sí. Bueno, a ver, básicamente estamos actualmente en lo que es Industria 4.0. Es una industria enfocada netamente en datos y pues como se compete para trabajar en cierta industria, pues se requiere un muy buen manejo y gestión de todo lo que es datos, información. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? A ver, la información de todas estas operaciones se procesa principalmente en nube. Ahí es donde vienen los operadores de nube, Microsoft Azure, Amazon Web Services, Google Cloud, que ellos nos dicen, vea, no se tiene que gastar un montón de plata poniendo sus propios servidores en tierra, que también es posible y es factible. Algunos modelos de negocio lo permiten, pues, o por necesidades técnicas ya se puede implementar. Ellos le dicen, no se gaste plata y espacio pues, colocándolas en tierra. Yo le suministro mi nube, ¿cierto? Que también es un procesador en tierra, pero de ellos. Usted hace sus cálculos o lo que necesite pues de su negocio en mi procesamiento. Yo le brindo ese servicio a usted con una cuenta. ¿Y qué pasa? Todo esto que se procesa en nube requiere de algunas certificaciones de la información para que esta información se pueda ser protegida. Ahí es donde viene el concepto de inmutabilidad de blockchain. Entonces, ¿qué hago yo? Digamos, lo que hago yo de ese proceso de nube es le aplico una función hash, ¿cierto? Es una función unidireccional. Esta función hash es la que yo registro en blockchain y esto me permite tener la certeza, pues como la infraestructura de blockchain es descentralizada, entonces ese solo hash se inscribe en múltiples servidores dependiendo de la red en la que esté trabajando. Y así el proceso que ocurrió en nube, por más que sea vulnerado o algo, pues la red de blockchain como tal sí no se puede, o al menos no es Corruptible. algo factible, exacto, hackear, corruptir. Entonces, ahí es donde funciona básicamente como la infraestructura general. Yo tengo procesamientos en nube o con IoT, digamos, usando dispositivos o lo que sea que esté trabajando, y voy y registro a blockchain
en la cadena pública o privada, si es del caso, la información que para mí represente valor, sea de transacción, documentos, protección de cualquier cosa que para mí sea de valor, activos Milton, digitales, lo que sea. Milton, Juan, estamos hablando ya de pronto de temas un poquito más técnicos y quisiera recordarle a las personas que nos están acompañando en esta hora, si ustedes tienen preguntas ahí en el chat, pueden ir colocándolas. La idea es que al final, en unos 20 minutos, vamos a tener una serie de preguntas y respuestas también al respecto. Y quisiera que también aterrizáramos la abstracción. Creo que ahí es donde las personas que estamos aprendiendo del tema, con cualquier tema, matemáticas o lo que sea, tratar de aterrizar esa abstracción a algo práctico, pues nos ayuda mucho. Me gustaría que habláramos de casos ya de uso, de temas, cómo es que se está aplicando, hablando de ese modelo de negocio. Tú nombrabas, Milton, el tema de la industria 4.0. En Stefanini la entendemos no solo como tecnología, sino también como la manera en la que se afecta de manera positiva a ese negocio, es decir, cómo dispongo de tecnología, procesos o personas para hacer que las empresas ahora puedan ser más adaptables a este mundo VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo. Entonces, Juan, Milton, ¿qué tal si hablamos de esos casos de uso, de cómo esa abstracción, de hablar de esas cadenas de bloques se aplican en la vida real? Ya hablando un poquito de, ok, yo tengo mi empresa y cómo funciona. Cuéntenme de los casos. Listo. Entonces, de los casos, pues hay varios casos interesantes. El primero que ya había mencionado de forma somera es el tema de las elecciones, que no es un caso para negocio como tal, pero sí que nos parece muy relevante para mostrarles la utilidad de la tecnología, no solo pues en caso de una empresa, sino inclusive del sector público. La siguiente, por favor. Digamos, el tema es cómo utilizando blockchain podemos certificar y dar confianza a las transacciones de activos digitales. Entonces, un caso, por ejemplo, es la Comisión Nacional de Energía de Chile, la cual utiliza un piloto certificados de Ethereum, de emitidos por Ethereum, y de esta forma, digamos que permite garantizar la integridad de transacciones en cuanto a commodities de energía, y las cuales se pueden transar a sí mismo en bolsas de valores. Entonces, siguiente por favor, esa diapositiva. Juan, pero una pregunta antes de eso ahí. Es decir, una empresa que esté emitiendo bonos puede certificarlo en la red. ¿Eso se hace de manera privada o pública? Este caso que nos estás contando, ¿es una red privada o es una red pública? No, este caso es en Ethereum, entonces es pública. Ok, ok. Esto se puede hacer en cualquiera de los dos, en redes privadas o en redes públicas. Sin embargo, hay unas ventajas y unas desventajas que implica el uso de una y otra tecnología. Y acá ya entramos al terreno no de la tecnología, no del lado tech, sino del lado business, del lado Ok. comercial, del lado monetario. Y es, bueno, ¿cuál es realmente la viabilidad comercial de este tipo de pilotos, de este tipo de modelos? Y la respuesta es que depende del sector en el cual nos encontremos, depende del modelo de negocio en el cual utilicemos, depende de muchas cosas, obviamente. Y pues, digamos, en el caso de certificados de integridad, pues tenemos la disyuntiva de que, por un lado, los certificados de integridad de una red pública son, si bien son más seguros en muchos casos que en una red privada, por su misma naturaleza digamos, de donde hay muchos nodos, muchos participantes de una red mucho más grande y descentralizada. El lado negativo desde el punto de vista de negocio es que es mucho más costoso emitir estos certificados en estas redes precisamente porque pues va a haber, como hablamos ahorita, el tema de teoría de juegos, el tema de los tokens, pues hay que darle un incentivo a un minero, comúnmente minero, llamado minero, el cual va a tener que recibir un incentivo económico por estar haciendo una transacción, por estar procesando una transacción. Y al tener ese, digamos, este gasto adicional, pues estas redes son más costosas a la hora de emitir este tipo de certificados, que entonces dependiendo del negocio en el cual nos encontremos, va a ser viable el negocio o no. En un negocio como este, pues habría que evaluar en cada país también cuánto cuesta, digamos, hacerlo de forma natural o centralizada, más que natural, cuánto cuesta actualmente y ver si uno puede armarse el muñequito, como yo diría,
para ver si se puede hacer negocio con este costo de una red blockchain, o si el negocio va a ser hacerlo a largo plazo e irse a pérdidas. Es también otro modelo viable, tipo muy común en Silicon Valley, perder plata hasta el infinito, pero asimismo recaudar plata. Es también otra cosa que se puede hacer, pero digamos que ya requiere otro tipo de análisis. Por ejemplo, en el caso de la Bolsa de Comercio de Chile, el caso pasado era en Ethereum, este caso, por ejemplo, es en Hyperledger, y la idea es que ellos están utilizando Hyperledger para básicamente sustituir lo que hace la Bolsa de Comercio de Chile. Y esto es muy interesante. De hecho, esto lo tratamos de hacer nosotros con Veriblock acá en Colombia hace un año y pico, con la Bolsa Mercantil de Colombia. Y tratamos de hacer un piloto, pero pues por diversas complicaciones regulatorias, que es otro tema muy importante que hay que ver, no se pudo sacar adelante. De todas formas, pues avanzamos bastante. Les cuento rápidamente nuestro caso. Nosotros queríamos hacer un DCVAL, un depósito centralizado de valores, pero con Ethereum, perdón, con Hyperledger, y que la bolsa mercantil fuera nuestra socia estratégica. Y en eso duramos como 3, 4 meses dándole y estábamos muy bien con el nivel ejecutivo, estábamos muy alineados, muy que le veíamos toda la potencia del valor, y de repente llegó el tema a la Junta y la Junta llegó el tema a la Super y todo se cayó porque pues todavía digamos el país no estaba lo suficientemente maduro para la tecnología. La gente suele decir la tecnología tiene que adaptarse al país y yo lo creo al revés. Yo creo que es que el país está inmaduro para la tecnología. Entonces, bueno, pero en este caso, pues parece que sí lo lograron, y es básicamente cómo conectar a diversos actores, a la bolsa, a los reguladores, a los corredores, a todo el mundo, cómo conectarnos por medio de la misma red que da la transparencia y confianza suficiente, y que a la misma, pues, ¿por qué es negocio? O sea, ¿por qué lo hacemos? Pues porque primero va a ser más económico, o sea, todo esto genera unas eficiencias operativas increíbles, porque al ser imposible de hackear, pues hay que, digamos que no es necesario tanto gasto en costo operativo para evitar fraudes, y asimismo genera unas eficiencias económicas en cuanto a ingresos, porque al ser descentralizado permite llegar más fácilmente a más clientes y generar más ingresos. Eso es básicamente como la naturaleza de esto. El siguiente, porque ya se nos está yendo el tiempo. Y bueno, y hay otros casos de uso muy interesantes, que es el tema de las tierras, que lo hizo la Universidad Nacional en un piloto con el MINTIC hace un año más o menos, o año y medio tal vez ya, y es digamos, otra muestra de la habilidad o la viabilidad de utilizar blockchain. Y de este caso específico es muy importante decirles que el gobierno de Colombia sacó hace poquito una regulación o unos parámetros para que las notarías puedan utilizar tecnología para registrar escrituras públicas, para hacer transferencias de titulación, para hacer autenticaciones, firmas electrónicas digitales. Y eso es muy importante porque dentro de esa, digamos, documentación está la viabilidad de utilizar blockchain para hacer escrituras públicas de tierras. ¿Qué quiere decir eso? Que este piloto que sacó la Universidad Nacional, básicamente sacaron ya los lineamientos para uno poder montarse en ese negocio y ofrecerle a las notarías poder registrar títulos con blockchain. Obviamente, pues para llegar allá todavía falta un tiempito, esperamos que un año más o menos, pero digamos que en el futuro cercano estamos viendo la posibilidad de que esto exista, ya no como un piloto como en este caso se hizo, sino ya en la práctica en el comercio. Y otro caso también muy importante, en la Procuraduría se hizo para verificar si se podía evitar corrupción de contratación pública, para evitar, digamos, la adulteración de los documentos. Y en este caso es importante decir que si bien blockchain es bueno para algunas cosas, no es que sea la solución mágica para todo lo que existe en el mundo. Y acá se evidenció. Acá, ¿qué fue lo que pasó? Que blockchain es muy bueno para evitar el fraude, digamos, de integridad de una información, de una data, es decir, para evitar la adulteración de esa data, pero el problema es que también se tiene que evitar otros tipos de fraudes, como el fraude de suplantación. ¿Sí? O sea, puede que el documento que yo esté subiendo, el contrato que yo estoy subiendo, no sea falso, pero el tema es que yo tengo que ser la persona que está, digamos, subiendo ese documento, y para acreditar eso hay que combinar blockchain con otro tipo de tecnologías
que puede ser recognición facial, que ya lo utilizan todo el mundo, los bancos, mucha gente, recognición dactilar, que hasta en las notarías existe, y en la Cámara de Comercio, y otro tipo de tecnologías que uno le permiten combinar lo de blockchain para tener certeza tanto de la integridad de la información como de la autenticidad de la información, y entendiendo autenticidad como tener certeza de quién es el creador de la información. En este caso de la Procuraduría, pues hubo ese problemita para verificar ese tema. De acuerdo, Juan y Milton. Entonces vamos viendo que el problema que intentamos solucionar es de confianza, de quitar un ente descentralizador que autoriza o no los procesos, pero vemos y claramente que este tipo de tecnologías tienen la capacidad de cambiar la manera en la que hacemos diferentes cosas. Básicamente un notario pues, recibe dinero por certificar o dar buena fe de que lo que está pasando es verdad. Si yo tengo la capacidad de no centralizarlo, sino entregarlo a toda la red, como tú decías, superando temas, por ejemplo, de identidad digital, con biometría o lo que sea, pues puedo adaptarme y puedo sí cambiar la manera en la que incluso vivimos. Es muy interesante. Hablando un poquito también ya del tema que nos citaban esta mañana, esa estructuración, ese roadmap de un modelo de negocio con blockchain. Milton y Juan, una persona que está empezando, ¿cuáles son los pasos que debería estar dando al respecto? Claro, bueno, a ver, aquí hay que entender básicamente una cosa, y es que estamos en una etapa de alto y acelerado crecimiento tecnológico. Entonces eso implica que los emprendedores y las empresas que se lancen hoy en día tengan que estar continuamente probando. Dado el caso y se tenga un caso de uso en donde se puede o creamos que hay algo que se pueda corregir con blockchain, hay algo que pueda aportar. Nos tenemos que hacer muy claramente la pregunta es si amerita usar blockchain. Hay otras tecnologías de DLT, ¿cierto? O otras soluciones descentralizadas o distribuidas que pueden trabajar perfectamente sin necesidad de usar blockchain. Compararlo de pronto con un negocio similar al que yo planee establecer o en el que ya esté operando. Y si es así, evidenciar de pronto casos de uso, pues, sea exitosos o fracasos para aprender de ellos. Después, digamos que pasamos a una etapa en donde decimos, listo, ok, tenemos que usar blockchain, vamos a usar blockchain. Entonces viene, bueno, ¿qué tipo de blockchain? ¿Cierto? ¿Qué se pretende hacer con blockchain? Realmente la blockchain que yo voy a hacer aporta valor, genera más costos del que me ahorra. Entonces es una etapa fundamental de entender, y que en este caso pues ya se requieren nuevos perfiles con mucho entendimiento de todo el entorno de tecnología para que puedan tomar buenas decisiones, puesto que es mucho Milton, más... perdóname. No, termina la idea. Es que solo quería aportar algo que me parece clave. Sigue. Sí, no, quería redondear pues esta parte en decir que es mucho más barato para las empresas ahorrar costos haciendo una buena elección de alguna red que vayan a utilizar, que después de estar ya implementados tener que migrar a otra red por alguna razón, sea por costos, por temas de escalabilidad, en fin, que tenga que hacer las empresas, ahí es donde les va a salir mucho más costoso. Por eso es importante hacerlo muy bien pensado desde el inicio. No, quería solo aportar que esto está muy relacionado con una guía de transformación digital o la apropiación tecnológica. A nosotros nos llaman las compañías y nos dicen es que yo quiero hacer innovación. Y hay una campana de innovación tecnológica, no sé si la han visto, que habla de el 2.5% de personas que hacen innovación realmente, un 10% de los que invierten en eso y casi un 30% de los que hacen apropiación. Entonces, lo que estoy entendiendo también acá, que es muy similar, por ejemplo, a un proceso de transformación con inteligencia artificial o en este caso blockchain, y es entender mi modelo de negocio, entender cuáles son los requerimientos de ese negocio, qué necesitamos, como tú dices, empezar a explorar, pero también unirlo en esa intersección de qué capacidades tiene blockchain o qué capacidades tiene la tecnología, porque claramente pues, la tecnología no soluciona todo. Entonces, ese es un buen comienzo de entender qué puede hacer la tecnología y qué necesito yo como negocio y en dónde hace esa intersección esos dos dominios, por así decirlo.
Correcto, sí, es que se debe estar muy bien aterrizado respecto a lo que va a hacer, a lo que se va a hacer, porque hoy en día la competencia es fuerte y realmente todo se debe estar maximizado, hay que aprovechar hasta el último centavo de inversión. Entonces, básicamente, en, en, en pro de esa estructuración del proyecto, ya tenemos en donde, listo, tenemos la tecnología a definir, sabemos que la vamos a utilizar, entonces decimos, ok, vamos a definir los alcances de la propuesta que vamos a hacer. Y siempre, pues lo que yo recomiendo es trabajar, digamos, bueno, obviamente con un roadmap muy definido, con un norte muy claro, pero en el corto plazo, ¿sí? Bajo metodologías ágiles, el agilismo, lo que es la rapidez y la cultura digital de toda la compañía en pro pues de alcanzar esos primeros objetivos que me permitan a mí realmente validar lo que yo quiero hacer, si aporta valor o no, si soluciona el problema o no. Y pasarte a una última parte, entonces, donde definimos con base en ese alcance eh, y lo que el proyecto quiere validar, un proyecto piloto, ¿sí? ¿Cómo probamos? ¿Cómo hacemos la integración del sistema? ¿Cómo realmente lo ponemos en marcha? Sea con la solución que vamos a usar. Se involucra algoritmos de decisión pues, que muy usados en inteligencia artificial, se involucra Internet de las cosas y se alinea más adelante con otros procesos pues, de lo que sea. Entonces, tener muy claro esa parte, qué es lo que se va a hacer y estar continuamente renovando todo el círculo, mucha retroalimentación y validación constante porque así lo exige el usuario de hoy. Claro, mucha iteración. Interrumpo también para comentarles a la audiencia, a la gente que nos está escuchando y nos acompaña en esta hora, que nos envíen preguntas. Ya hemos recibido algunas. En unos minutos vamos a empezar a dar respuesta pues, a las que alcancemos. Igual lo importante también es que ya una vez haciendo contacto podamos seguir construyendo. Nos toca un punto importante, Milton, es el tema de la iteración, es entender que si es una tecnología relativamente nueva, que hace disrupción, que tiene gran capacidad de apalancar transformación. Pero entonces aquí surgen temas, por ejemplo, de que en esos casos de uso, en estos procesos, por ejemplo, de blockchain, ¿qué experiencia han tenido ustedes, por ejemplo, en el mercado colombiano, ecuatoriano? Uno diría, bueno, pero voy a invertir, pero todavía está muy en la nebulosa, todavía es una inversión que no va a tener retorno, no hay un ROI claro. ¿Qué podríamos decir al respecto? Pues ahí digamos yo quisiera comentarles un poco de nuestra experiencia de startup de tecnología blockchain acá en Colombia, que yo creo que es una experiencia muy, digamos, similar a la de todos los emprendedores, pero con el reto adicional de emprender en un tema de blockchain. Cuando nosotros empezamos hace 2 años y pico, ya casi 2 años y medio, la verdad es que muy poca gente sabía que era blockchain y mucho menos le veían valor. Entonces fue un proceso bastante, digamos, complicado en cuanto a la evangelización, que yo llamo, de llegar a todas las compañías, presentarnos. Entonces lo primero es estos chinos que creen, o sea, qué es lo que están diciendo, qué es lo que están inventando. Era un poco, pues, digamos que frustrante, porque igual en 2018 ya existían muchísimos negocios de blockchain en el mundo, o sea, no es que fuera algo que se lo acabaran de inventar, sino que era algo que llevaba pues más de 5 años funcionando normalmente y ya startups de tecnología blockchain en Estados Unidos, ya unicornios de todo. Pero acá en Colombia pues el concepto llega más tarde y luego pues pasó, hagan de cuenta, unos 6, 9 meses y ya la gente empezó a escuchar y a estar más familiarizada con ese tema. Y el reto fue mostrar el valor y el caso de negocio para sacar un MVP de un producto basado en blockchain. Y el reto era, pues, digamos, de parte de nosotros, asumir unos costos, digamos, e ir a pérdidas en muchos casos, con el objetivo de hacer una penetración de la tecnología para poder, digamos, buscar eficiencias en el camino y más adelante, pues, sacar ya utilidad de lo que estamos haciendo. Y eso lo logramos con mucho trabajo,
pero ya digamos después de haber invertido en algunos negocios, que es el MVP, viene ya el caso, la fase 2, que es ya pilotos de transacciones reales, ya pues la entidad ya estaba creada, nosotros pues tenemos un offshore en Estados Unidos, y pues ya el modelo de negocio ya mucho más definido, casi que fue como todo el mundo, o sea, uno fue encontrando el negocio, el modelo de negocio en el camino, casi que se estrelló contra él, y pues después de ya tener los primeros clientes, ya después digamos de probar un poco la tecnología, ya después de las primeras facturaciones, ya uno se da cuenta, si nosotros más bien nos enfocamos en este campo de solamente firmas o en este campo de solamente tal cosa, o más bien en este sector, en este mercado, podemos tener mayor beneficio tanto para nosotros como para los clientes. ¿Por qué? Pues porque, como les decía al principio, no es que blockchain sirva para todo y sea la solución ideal para todo, sino que uno tiene que evaluar caso por caso, producto por producto y mercado por mercado, si en realidad uno está de primero, siendo más económico que la competencia. Segundo, pues que esté de verdad agregando valor, y tercero, que sea algo escalable. Ya pues, digamos que después también hay que saber que este tema es de inversión, sea inversión en mano de obra o sea inversión en capital. Uno tiene que invertir sí o sí en este tipo de empresas, porque una empresa de tecnología donde uno está creando cosas, pues no puede hacerse pues, de la nada, o sea, tiene que uno que invertir sí o sí, ya pues con ingenieros poniendo su trabajo, o con inversionistas también fondeando la operación, pero sí es necesario por lo menos garantizarse 2 años de operación mínimo, yo creería, para que uno pueda estimar que un negocio de estos pueda por lo menos encontrar su punto de equilibrio, salir estable, y ya ahorita que nosotros nos encontramos en la tercera fase, que es pues ya deploy en producción, ya con un producto muy, digamos, más estable, como más definido, el alcance de las características de los features, ya con unos clientes base y ya, digamos, empezando la fase de escalamiento, y de buscar inversión ya más institucional o profesional. O sea, eso es como toda la transición de primero la idea, la evangelización, luego la estabilización, luego pues la inversión en cuanto a pérdida en recursos, y ya luego la parte de escalamiento y cuando uno encuentra un nicho. Qué bueno, Juan, Milton, se nos está acabando el tiempo. Vamos a entrar en nuestra fase ya de preguntas. Les cuento que tenemos preguntas muy interesantes. Hay preguntas que se repiten y voy a leer entonces algunas para pues dar respuesta a la gente que nos acompaña hoy, a las personas que están ahí en línea. Una pregunta que se hace una persona que está en medio de este tema de innovación es, nos pregunta Fernando Montes, ¿qué criterios podrían darnos una idea de blockchain, de que blockchain es la solución que necesito? ¿Qué criterios nos dan esa idea de que blockchain sí es lo que necesito? Sí, bueno, básicamente, a ver, hay de pronto intermediarios que se pueden sustituir. Hay de pronto posibilidad de no tener que acudir a una entidad centralizadora para que me trance o me transfiera valor de un lugar a otro. Eh, Hay casos, por ejemplo, en donde tengas un fraude ya detectado a causa de una acción que hace una persona, o una decisión que toma una persona. Entonces, son como ese tipo de cosas las que uno se pregunta inicialmente para saber si blockchain o no le podría servir. Me gusta la respuesta. Tiene que Sí, yo ver creo que con confianza. Sigue, Juan. sí, y además, pues, yo creo que blockchain es un caso interesante, como decía Milton, donde hay, digamos, inequilibrio en los mercados, o sea, donde hay unas fallas de mercado importantes, casos de monopolios, casos digamos, de falta de comunicación o de inequivalencias de información, o sea, lugares donde hay unos actores que tienen mucho más información que otros, entonces hay un desequilibrio. Y pues obviamente pues estas fallas de mercado naturales también vienen acompañadas muchas veces de temas legales por detrás que también se tienen que evaluar. O sea, uno tiene que hacerse un estudio juicioso tanto del tema económico
y de mercado como el tema legal, porque en cada casito pueden haber problemas para implementar blockchain. Si uno ve que Claro, hay porque hay entes viabilidad legal reguladores diferentes. y hay reguladores diferentes y ahí, digamos, es diferente el tratamiento de las blockchains públicas de las privadas, entonces también hay que evaluarse, bueno, si hay una viabilidad jurídica y si hay una distorsión de mercado causada por un monopolio, causada por una falta de igualdad de condiciones en la información, y sobre todo si hay, como decía Milton, un centralizador, o sea, un intermediario que está acaparando la utilidad del mercado, o sea, que gana toda la plata. Ahí es cuando hay una posibilidad de utilizar blockchain para desintermediar, para arreglar fallas de mercado y a la vez que sea viable jurídicamente. Qué bueno, Juan. ¿Qué diferencias, nos pregunta también Fernando, hay entre implementar blockchain y hacer integraciones vía APIs, API redes o web service? ¿Qué diferencia podría haber? Bueno, pues a ver, diferencias como tal, no, porque un servicio o un protocolo de registro en blockchain puede integrarse perfectamente con una API y funcionar articuladamente con otras tecnologías que estén en esa API. Entonces, diferencia como tal, pues no, blockchain es más que todo una posibilidad que yo tengo dentro de un aplicativo o un sitio web o una comunidad que me va a hacer el registro de información y me la va a proteger de todos, incluso de mí mismo. Entonces, es básicamente como coexiste Sí, muy sí, bien con sí. todo. Yo entiendo también la pregunta en el sentido de que blockchain ofrece la capacidad de certificar con la red, de autenticar o de decir esta información que yo tengo es correcta, es verdad, es verídica en ese libro de cuentas que estábamos hablando. Y mientras un tema de una interfase, pues habla de que yo me estoy uniendo o estoy integrándome con algo. Entonces, en esa medida no solo es una integración con un par o algo cercano, sino ya es con una red que certifica que efectivamente los valores, la moneda, el certificado, el documento que yo tengo es auténtico y prueba de eso la red dice si es auténtico. Y si hay un cambio, todos lo replican, no solo en una red primaria o en una LAN, por así decirlo. Aquí hay De una pregunta, pronto, no sé si vas a decir algo más, Juan, sí. sí, complementar ahí que no todos los negocios necesitan tener una blockchain privada o una blockchain propia. Cuando uno habla de transformación digital, algunas empresas creen que es que tienen que invertir en una startup de blockchain entera, o mejor dicho, crearse toda la infraestructura, y eso no es cierto. O sea, precisamente existen startups como nosotros, como Verilog, que lo que hacen es permitirle a otras empresas, fintechs, legaltechs, bueno, lo que sea, proptech y otras, utilizar los beneficios de blockchain sin necesidad de tener una blockchain, sino integrarse a la misma por medio de API, por medio de otro tipo de plataformas, que lo que hacen es generarles una ventaja de utilizar tecnología con una inversión cercana a cero o muy baja. Entonces, este es como recomendado para empresas cuyo core no sea pues hacer blockchain, sino sea pues, por ejemplo, colocar plata, pero quieran beneficiarse de blockchain, o sea, lo que sea. Si ya es una empresa de tecnología, si ya es una empresa que va a ofrecer tecnología, pues eventualmente sí requerirá una inversión en blockchain y pues requerirá todo el desarrollo propio para poder, digamos, generar una ventaja en costos, porque definitivamente el que tiene la tecnología, pues puede ofrecerle y ganar plata, ¿no? Entonces esa es como la diferencia entre una y otro caso. De acuerdo, gracias, Juan. Milton. Nos quedan solo 4 minutos para seguir respondiendo. Yo creo que tenemos una buena cantidad de preguntas. Yo creo que por tiempo, pues por respetar el tiempo, vamos a cerrar, pero podríamos hacer como una especie de presentación tratando de dar respuesta a estas preguntas para que ustedes también sigan en contacto con nosotros y pues generar comunidad al respecto. Bonel Mejía nos pregunta, en el caso del mercado productivo colombiano, ¿cuáles canales de desarrollo han analizado? ¿Ya tienen avances o potenciales desarrollos? Por ejemplo, en la industria de alimentos, también nos están preguntando por ejemplo, la industria energética.
Y entonces, bueno, ¿qué canales se han desarrollado, se han analizado? Pues hemos analizado retail. De hecho, estamos digamos, a punto de sacar un piloto con una empresa grande de ese sector. También estamos analizando temas de importaciones y exportaciones. De hecho, también ganamos un concurso pues, con Zona Franca Bogotá, bastante irrelevante, y estamos en proceso de aplicar blockchain para trazabilidad de productos en cuanto ya a importaciones. Y pues nuestro nicho natural es fintech, pues de hecho de ahí nacimos. O sea, el caso de uso tradicional de Verilog es poder custodiar pagarés electrónicos y transferirlos de forma electrónica con blockchain. Y también incursionando en temas de legal tech y prop tech, en cuanto a la firma electrónica de documentos y de promesas, y próximamente pues de escrituras públicas si llegamos allá. Ojalá Dios quiera, yo creo que sí, en cuanto ya a poder conectarlos con notarías. Entonces, eso es como más o menos en muy abrebocas lo que hemos analizado. Eh, pues porque los casos de uso de blockchain son muy fuertes en trazabilidad y en autenticidad y en custodia. Sin embargo, pues hay todavía un camino por recorrer, y estamos abiertos como a explorar otras cosas. Si quieras complementarme ahí como con algo. Sí, no, pues simplemente agregar, Juan, que el uso es en toda industria, energía, construcción, de retail, de logística, cualquier campo económico es susceptible de usar blockchain. Y de hecho, en el momento en que se valide y se masifique, probablemente ese campo va a tener una transformación en medio de su transformación digital que involucre blockchain por debajo sin necesidad de hacerlo muy público, pero que realmente esté generando valor, pues porque a eso es a lo que nos movemos. De acuerdo, contarle a las personas que nos están escuchando que es parte también de nuestro trabajo recibir esas necesidades, esos casos de negocio, y nosotros con parte de nuestro ecosistema, pues en este caso Verilog, lo que hacemos es integrar estas tecnologías para acelerar sus procesos. En Stefanini tenemos aceleración de inteligencia artificial, ciencia de datos también, y ya tenemos modelos de negocio andando al respecto que pueden ayudarles a ustedes. Y pues en este caso sería bueno que nos puedan contar, vamos a dejar nuestros correos, cuál es el reto de negocio que ustedes tienen, y también revisar cómo podríamos nosotros ayudar en ese proceso de transformación. El tiempo se pasa volando, les cuento que quedaron muchas preguntas ahí sin responder, pero bueno, me gustaría trabajar luego, Milton y Juan, de pronto en un documentico que le podamos compartir a la gente dando respuestas a sus preguntas, y que ellos se sientan pues escuchados, y que entre todos podamos seguir generando conocimiento. No sé si quieren agregar algo más, ya estamos en nuestro cierre final. No, muchas gracias a todos pues por la asistencia y la atención. Sí, igual, gracias a todos y bueno, no, invitarlos a que se animen a probar, a intentar, a pensar en cosas disruptivas por hacer y que integren la tecnología que tarde que temprano a todos nos va a cobijar esa misma ola. Así es, nosotros tenemos varios proyectos que están en preventa, que ya están andando, que están revisando. Hay casos de éxito también que funcionan en temas de facturación con blockchain. Entonces, bueno, cualquier inquietud, no duden en contactarnos y estamos a su servicio. Un abrazo para todos y que tengan un buen día. Gracias, Juan, Milton. Gracias, Franklin. Gracias. Chao.